Punto número 14. Un bloque de 10 kilogramos de masa se lleva desde la parte inferior hasta la parte superior en un plano inclinado de 5 metros de largo y que está a 3 metros sobre el terreno en su parte superior. Se supone que entre el plano y el bloque no existen fuerzas de roce. Inciso A. Calcular qué cantidad de trabajo debe hacerse mediante una fuerza paralela al plano inclinado que va empujando el bloque hacia arriba con una velocidad constante. Inciso B. Si una persona tuviera que levantar el bloque verticalmente hasta la misma altura sin emplear el plano inclinado, ¿qué trabajo realizaría? Inciso C. ¿Cuál es la ventaja de usar el plano inclinado? Vamos a extraer los datos. Nos dicen que tenemos un cuerpo de masa de 10 kilogramos que recorre un plano inclinado que tiene una longitud o distancia de 5 metros. Además, el plano inclinado se encuentra a una altura de 3 metros. Dos datos importantes que nos da el problema es que una que no hay fuerzas de roce y otra que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, nos está diciendo que la aceleración es igual a 0. Acá tenemos un gráfico de la situación, una caja que es subida desde este punto hasta este punto. Vamos a marcar las fuerzas que actúan sobre la caja. Tenemos la fuerza normal, que es la que hace la superficie sobre la caja, siempre se marca perpendicular a la superficie, punta hacia arriba. Tenemos la fuerza del peso, siempre se marca hacia abajo. Y tenemos que marcarle la flecha acá primero, que apunta hacia abajo. Y por último marcamos la fuerza que hace que la caja suba hacia arriba. Puede ser una fuerza, puede ser que alguien esté tirando con una soga o puede ser que alguien la está empujando. Lo que vamos a hacer ahora es marcar los ejes coordenados rotados X e Y. No lo hacemos paso a paso porque ya lo hicimos en ejercicios anteriores. Lo que hay que saber es que hacemos que el eje Y coincida con la normal y que el eje X coincida con el plano inclinado. Marcamos acá entonces eje Y y eje X. Le vamos a poner nombre también a la fuerza para no confundirnos. Esta es la fuerza normal. Tenemos la fuerza F, que es la fuerza que tira la caja hacia arriba, y la fuerza del peso. Hay que tener en cuenta que acá la fuerza normal coincide con el eje positivo de las Y, la fuerza F coincide con el eje positivo de las X, y que la fuerza del peso forma un ángulo con el eje negativo de las Y. Además, vamos a marcar acá la altura y la distancia que tiene el plano inclinado. Los datos nos dicen que esto es de 3 metros, altura igual a 3 metros, y que la distancia es de 5 metros. Ahora sí, el trabajo nos pide que calculemos cuánto es el trabajo que realiza esta fuerza para llevar la caja desde este punto a este punto. No tenemos el dato de cuánto vale esa fuerza, por lo que primero vamos a tener que averiguar cuánto vale. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Esta la desdoblamos en suma de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X, y suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Veamos primero veamos esta ecuación. Suma de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración, pero vemos que el cuerpo en Y no se mueve, se mantiene todo el tiempo a la misma altura, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Y acá, si bien el cuerpo se mueve sobre el eje X, es decir, se está moviendo para allá, el problema nos dice que lo hace con velocidad constante, por lo tanto la aceleración en X también es 0. Suma de fuerzas en X igual a 0. Como lo que tenemos que conocer es la fuerza que sube la caja para arriba y que está sobre el eje X, vamos a usar esta ecuación. Decimos suma de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza F, esta, y la componente en X del peso. Este peso va a tener una proyección en X que va a apuntar hacia la izquierda. Entonces tenemos, y a esta fuerza la vamos a llamar Px, que es la proyección en X de P. Por lo tanto, acá nos queda fuerza en forma vectorial más Px también en forma vectorial, todo esto igual a 0. Siempre que tenemos los vectores, es decir, las flechitas acá arriba, no tenemos en cuenta el signo de la fuerza. Pero ahora le vamos a sacar las flechitas para tener en cuenta el signo. Fuerza apunta hacia el lado positivo de las X,
entonces va positivo. Y la componente en X apunta hacia el lado negativo del eje X, por lo tanto va con signo menos. Todo esto igual a 0. Queremos conocer la fuerza, por lo tanto despejamos fuerza igual a Px, ya que pasa, acá hay un signo negativo, pasa al otro lado como positivo. Vamos a averiguar primero cuánto vale Px. Hacemos el análisis vectorial acá. Nosotros tenemos un ángulo rectángulo y Px vale lo mismo que este lado del triángulo rectángulo. Es decir, tenemos el ángulo y el cateto opuesto al ángulo. La fórmula que nos relaciona cateto opuesto con el ángulo es la del seno. El seno del ángulo alfa, este es el ángulo alfa, va a ser cateto opuesto, que es este cateto equivalente a Px, sobre la hipotenusa, que es P. Vamos acá, triángulo rectángulo, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a despejar Px, que es lo que nos interesa. Nos queda P por el seno del ángulo alfa igual a Px. Si damos vuelta a esta ecuación, nos queda Px igual a P por el seno del ángulo alfa. Entonces acá ponemos fuerza igual a P por el seno del ángulo alfa. Ya no ponemos Px. Seguimos reemplazando. Nos queda fuerza igual al peso, no lo conocemos, pero tenemos el dato de la masa y de la gravedad. Peso se calcula como masa por gravedad por el seno del ángulo alfa. Tenemos el dato de la masa, tenemos el dato de la gravedad, lo único que no tenemos es este ángulo alfa. Por lo tanto, al ángulo alfa lo vamos a determinar con trigonometría viendo el gráfico. Acá sabemos que siempre que rotamos los ejes, este ángulo alfa es el ángulo que se encuentra en la esquina del triángulo, es decir, este ángulo alfa es equivalente a este ángulo alfa de acá. ¿Qué es lo que vemos? Este ángulo alfa es parte de un triángulo rectángulo. Acá tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto a este ángulo alfa y el cateto adyacente a este ángulo alfa. Nosotros tenemos el dato entonces de la altura, que es el cateto opuesto, y de la distancia que recorre la caja, que es la hipotenusa. ¿Qué podemos hacer entonces? Relacionar cateto opuesto con hipotenusa. La fórmula que nos relaciona eso es el seno del ángulo alfa igual a cateto opuesto, que va a ser la altura, sobre la hipotenusa, que va a ser la distancia. Seno de alfa igual a la altura, que es 3 metros, sobre distancia, que es 5 metros. Metros con metros se simplifican y nos queda que el seno del ángulo alfa es igual a 3 dividido 5, 0,6. Tenemos que despejar el ángulo alfa pasando seno para el otro lado. Seno pasa como arcoseno, que es la inversa del seno. Arcoseno de 0,6 y el ángulo alfa nos va a dar 36,87 grados. Por lo tanto ya tenemos todos los datos para poder sacar la fuerza. La fuerza es la masa, que eran 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno del ángulo alfa, que es 36,87 grados. Nos queda fuerza igual a 10 por 10, 100, por el seno de 36,87, igual a 60 newtons. Newtons porque acá tenemos kilogramos y acá tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Así encontramos el valor de esta fuerza, pero no era lo que nos pedía el problema. El problema nos pedía cuánto valía el trabajo que realizaba esta fuerza para llevar esta caja de este punto a este punto. Ahora pasamos a utilizar la fórmula del trabajo. El trabajo se calcula como fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman la fuerza y la distancia. Veamos acá. ¿Cuál es el sentido del desplazamiento? Es este. Apunta hacia la derecha si lo viéramos en el eje X, para allá. Y tiene el mismo sentido de la fuerza. Es decir, este es nuestro desplazamiento y la fuerza no forma ningún ángulo con el desplazamiento, sino que tiene la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento
es igual a 0. Volvemos acá y reemplazamos los valores. Trabajo igual a fuerza, que lo acabamos de sacar, 60 newtons, por la distancia, que son los 5 metros, por el coseno del ángulo, y dijimos que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento era de 0 grados. El trabajo igual a 60 newtons por 5 metros, coseno de 0 es 1, y ahora si sacamos 60 newtons por 5 metros, el trabajo por 1 nos queda 300 joules. Esta es la respuesta del inciso A. 300 joules. 60 por 5 por 1, 30 newton por metro joules. Ahora pasamos a resolver el inciso B. El inciso B nos planteaba que teníamos la misma situación, pero en este caso la persona levanta de forma vertical al paquete. La altura que tenía era de 3 metros, es decir, lo que buscamos es llevar el paquete desde este punto a este punto. Analizamos qué fuerzas actúan sobre el paquete. Actúa la fuerza normal, que va a ser la fuerza que la persona que la está alzando hace sobre la caja, punta hacia arriba. Y vamos a tener la fuerza del peso, que es la fuerza propia que es el peso propio que tiene la caja. Vamos a considerar que tampoco hay aceleración, es decir, que la velocidad es constante. Si tuviéramos que marcar el eje X y el eje Y, marcamos el eje Y coincidente siempre con la normal. Suponemos que este es el eje Y y acá marcamos el eje X. El eje Y y el eje X. Como vemos, en X no hay fuerza, solo vamos a tener en cuenta entonces suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. No hay aceleración en Y, por lo tanto nos queda, esto es igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Vectorialmente vamos a tener normal más el peso, todo igual a 0. Para sacarle la notación vectorial vamos a tener en cuenta los signos. Normal apunta para arriba, hasta acá, y el peso apunta hacia abajo como está acá. Por lo tanto, la normal nos va a quedar igual al peso, ya que pasamos el peso de este lado está restando, pasa por el otro lado sumando. Entonces la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, que es lo que vale el peso. Por lo tanto, la normal es 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es lo que vale la aceleración de la gravedad. La normal nos va a quedar 10 por 10, 100 newtons, porque tenemos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Encontramos la primera parte del inciso B, que era encontrar la fuerza normal. Este inciso nos pide que calculemos cuál va a ser el trabajo que esta fuerza normal va a hacer sobre la caja para llevarla de este punto a este punto. ¿Cuál va a ser la distancia ahora? La distancia va a ser equivalente a la altura. Ahora sí vamos a poder calcular el trabajo. El trabajo de la normal va a ser fuerza equivalente a esta normal por la distancia por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Trabajo de la normal, fuerza, 100 newtons, por la distancia decíamos que era toda esta altura, 3 metros, por el coseno del ángulo que forman tanto la fuerza y la distancia. Analicemos. El desplazamiento, como vemos acá, es hacia arriba. Desplazamiento es hacia arriba. Este es el desplazamiento, la altura o la distancia, como quieran llamarlo. Y la fuerza normal también es hacia arriba y no forma ningún ángulo. Directamente coincide con el desplazamiento, por lo tanto el ángulo que hay entre la distancia h y la normal es de 0. Por lo que acá vamos a poner coseno de 0 grados. Trabajo de la normal, 100 por 3, 300 joules, ya que el coseno de 0 es igual a 1. Como vemos, el trabajo que realiza la fuerza normal es el mismo trabajo que realizaba la fuerza que desplazaba el bloque en un plano inclinado. Esto no sucedería de esta forma si tendríamos en cuenta la fuerza de fricción. Por lo general siempre es conveniente utilizar un plano inclinado
ya que la fuerza que se usa es menor.